Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera sesión del 12º curso interinstitucional sobre los últimos movimientos estudiantiles. Y lo vamos a hacer así, va a intervenir primero el doctor Odorica, dando alguna idea teórica sobre la cosa de los movimientos estudiantiles. Después va a entrar Roberto y finalmente Jorge, y si todavía queda tiempo y me animo, daré 2 o 3 cositas que tenía yo en la cabeza, si es que no las tocan mis colegas. Si las tocan mis colegas ya estaré muy contento porque ya será del canal. Entonces te toca, Emanuel, empezar y vamos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar presentes en este curso, en esta sala en particular, o en una de las 23 sedes. Es un gusto volver a iniciar, como todos los segundos semestres del año, que no lectivos, el curso del Seminario de Educación Superior, y en esta ocasión con un tema que es afín, y no solo muy afín y muy importante para nosotros, sino casi constitutivo de nuestras trayectorias universitarias, de nuestras carreras políticas, o no llamarlas carreras, de nuestras participaciones políticas, y de uno de los temas que más atención han concentrado de nuestra parte en distintos momentos de nuestras vidas, no solo de quienes estamos en esta mesa, sino de colegas que nos acompañan aquí, y que de alguna manera quiero mencionar muy rápidamente. Primero a la doctora Rosaura Ruiz, virtual secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal, que está aquí en su calidad de universitaria, activista 68era, colega académica, ¿no? Está con nosotros un ex integrante de este instituto, uno de los dirigentes ya míticos y referenciales del 68, Salvador Martínez de la Roca, mejor conocido como El Pino, doctor en Sociología, investigador del IEC, y a quien tengo que agradecer que me trajera al Instituto de Investigaciones Económicas hace aproximadamente 30 años a trabajar acá. Aquí me quedé y aquí nos volvemos a encontrar. Y agradecer al coordinador Alberto Vital, a Mario Rueda, que ya fueron mencionados, pero gracias por quedarse a esta parte que es menos ceremonial, más introductoria. 100 años de movimientos estudiantiles. Coinciden en décadas, con 50 años de diferencia, el movimiento de reforma universitaria de Córdoba de 1918 y el movimiento estudiantil de México de 1968 y otros 68. Paradójicamente, el salto que se da en la organización del curso refleja de alguna manera la existencia de análisis y de estudios sobre movimientos estudiantiles en la literatura. Hubo un enfoque importante, casi en todos los casos, muchos años posterior, sobre el movimiento de la Reforma de Córdoba del 18, porque fue un elemento constitutivo de la Universidad Latinoamericana. Pero es básicamente en los años 60 y 70 del siglo XX cuando se empieza a pensar en el movimiento del 18. Por supuesto, durante el 18 el movimiento se analizó en la prensa, en escritos no de orden académico, más de carácter político, en su significado e impacto sobre las transformaciones que sufría Argentina en ese momento. Pero los movimientos estudiantiles como objeto de estudio no aparecen hasta los años 60. Es cuando los movimientos de Estados Unidos, que empiezan más o menos en el 60 hasta el 70, 71,
abren una beta de análisis de literatura académica sobre el activismo estudiantil, que es la forma en la que se han hecho los estudios allá, con esa denominación, pero en realidad en el mundo sacuden por completo las interpretaciones sobre los movimientos sociales. Hasta los años 60 había prevalecido como elemento explicativo básico de los movimientos sociales diversos el marxismo, que centraba su atención en el movimiento social por antonomasia, que era el movimiento obrero, agente de transformación radical de la sociedad y único o casi único elemento de análisis relevante para las corrientes, digamos, dominantes dentro de ese amplio espectro que ha sido el pensamiento marxista a lo largo de muchísimas décadas. En efecto, esto no era un capricho. Quienes ocupaban el escenario desde el surgimiento del propio capitalismo hasta los años 60 de la acción política de masas eran los movimientos obreros, fundamentalmente. Quizás en el origen las migraciones campesinas a las ciudades, de las que habló Marx en el capítulo de la acumulación originaria de capital, y que después dieron paso a estudios sobre estrategia, reforma o revolución, sobre el papel de los sindicatos, el economicismo o la politización de las luchas de los trabajadores para transformar a las sociedades. Hasta que en los años 60 aparecieron actores inesperados en los escenarios de acción política y de masas. Hijos de las clases medias, estudiantes universitarios que salían a las calles con protestas que no enarbolaban demandas de incremento salarial, de mejora de las condiciones de vida propiamente dichas, sino que planteaban demandas de transformación cultural de la sociedad, de reclamo de la dinámica conservadora de la post-Segunda Guerra Mundial, del consumismo que se había instalado en la sociedad capitalista de la época y que continúa hasta nuestros días, por supuesto, del autoritarismo político vigente en algunos países en condiciones extremas de dictaduras como la española, pero en otras como Alemania, en donde hubo movimientos muy relevantes, con ex-nazis, practicantes, digamos, o militantes, insertados en los partidos de la democracia cristiana o de la socialdemocracia alemana en el Parlamento y cuestionados de manera muy fuerte por Rudi Dutschke y sus secuaces, entre los que se encontraban, y es interesante la anécdota, José María Pérez Gay, intelectual mexicano que murió hace relativamente poco, y Bolívar Echeverría, ecuatoriano que vivió en México después de haber militado en el movimiento estudiantil alemán durante mucho tiempo. Lo mismo ocurría en Francia con el gaullismo, de Gaulle como una personalidad con una enorme presencia y una imagen totalmente autoritaria y conservadora, pero un liderazgo muy arraigado por el papel que había jugado en la Segunda Guerra Mundial, frente al cual los estudiantes planteaban la necesidad de apertura relacionada no solo a los ámbitos que ahora están muy de moda, hablar de que todo se juega solo en el ámbito de la cultura, y eso es una reacción quizás al determinismo economicista del marxismo, pero los movimientos no solo estaban en la imaginación al poder, estaban en Francia orientados al tema de la guerra de Argelia y ya al tema de la guerra de Vietnam, en donde los franceses habían sido vapuleados en Dien Bien Phu y habían dado oportunidad a los norteamericanos de tomar su lugar para ser posteriormente vapuleados también. Las universidades norteamericanas reaccionan contra el macartismo de los años 40 y 50, en donde los profesores de las universidades públicas tenían que hacer un juramento de lealtad para poder ser contratados. Esto duró hasta mediados de los años 60 y desapareció en Berkeley con el movimiento del free speech, de la libertad de expresión, y en donde tenían que declarar abiertamente que nunca habían tenido ningún pensamiento marxista y que por supuesto que no habían pertenecido a ningún partido comunista o revolucionario. En ese contexto se da
la resistencia contra la guerra de Vietnam, pero también las luchas por abrir las universidades al debate público, a la relación con los procesos de cambio. Yo diría en síntesis que hemos acuñado y aceptado que la revolución industrial, la primera y la segunda, han sido los grandes parteaguas de la historia de la humanidad. Nosotros hemos discutido mucho que los años 60, en términos de la constitución moderna de las sociedades, de los temas contemporáneos del debate político y de la acción, fueron una especie de revolución industrial. Una catarsis, verdaderamente un cataclismo social que permite establecer un antes y un después en términos de lo que es aceptable y no, y lo que está en disputa y no en las sociedades que hoy vivimos. Sin embargo, eso no ha llegado todavía a aceptarse a toda profundidad y se intenta ver a los 60 como importantes, críticos, muy pertinentes para historias como las de México, sin darles su verdadera dimensión. Entre otras cosas, en el ámbito de las ciencias sociales, esta aparición de actores en lucha que no eran obreros llevó a abrir toda una corriente de reflexión sobre los movimientos sociales, que arrancó con autores como Touraine y Melucci, o como las escuelas norteamericanas de Tilly y otros, tratando de pensar, hay algo particular en estos nuevos individuos movilizados colectivamente. No se puede explicar con el marxismo. Los primeros intentos, es muy interesante que la Facultad de Ciencias Políticas, dirigida por Víctor Flores Olea en ese momento, publicó un libro en diciembre de 1969, en el que recogía los primeros intentos de interpretación de qué eran los movimientos estudiantiles. Mandel explicaba el asunto diciendo la proletarización del trabajo intelectual, para poder aplicarle a los estudiantes y los profesores las categorías clásicas del marxismo. Y no fue absurdo, había elementos de lo que significaba la universidad de masas, etc. Robin Blackburn y la nueva izquierda, The New Left Review, por ejemplo, que fue toda una vertiente de pensamiento, planteaba cómo la socialdemocracia y los partidos obreros y los sindicatos habían llegado a una condición de status quo tan bien establecida en el auge de las políticas de bienestar, que habían dejado hueco, vacío el campo de la disputa política en las sociedades contemporáneas, y por eso los estudiantes habían llenado el espacio de la lucha revolucionaria. Y además decía, lo malo es que no va a durar. Y en algunos casos tenía razón y quizás en otros no. Pero de ahí surgió todo un campo de la sociología que no existía hasta el año 70, que es el campo de los estudios de los movimientos sociales, en donde hay muchísimos desarrollos que no vamos a tocar. La idea de entrar a estudiar los movimientos sociales en este año tiene un sentido conmemorativo, por supuesto, tiene un sentido reivindicativo, porque, como decía Humberto de alguna manera, pensamos que los estudiantes son fundamentales no solo porque expresan momentos críticos de las sociedades, sino porque constituyen los agentes de cambio más importantes que existen en el ámbito educativo en general. Desprovistos de ataduras, compromisos y beneficios de las instituciones, tienen mucha más capacidad de acción para interpretar los momentos políticos y avanzar con una enorme creatividad y capacidad de lucha. Nuestra universidad es UNAM, es autónoma gracias a un movimiento estudiantil en 1929. Hay directores, funcionarios universitarios hoy en día que no saben eso. Y eso es verdaderamente complicado, porque han sido enseñados a ver a los movimientos estudiantiles como patologías, como verdaderos problemas, como cosas que hay que erradicar y desaparecer. Y hemos llegado a una situación en donde de repente en este campus universitario tan bello de la sede principal de este curso, ¿no?,
que antes estaba recorrido por activistas de arriba abajo, hoy de repente la gente se pone nerviosa y dice, un activista, ¿ya viste? Ahí va un activista. Y se puede clausurar un evento, ¿no? O se puede decidir hacerlo en el centro en lugar de hacerlo en Ciudad Universitaria. Yo quiero terminar diciendo que es muy importante la conmemoración y la rememoración. Esta universidad ha tenido varios rectores verdaderamente 68eros, no generacionalmente. Con todo y las barbaridades que hizo, yo así hablo, perdón, ¿no? Paco Barnés fue del Comité de Lucha y representante al CNH de la Facultad de Química en 1968. No cabe duda que tiene un origen 68ero, ya después subió las cuotas y se metió en otro terreno, ¿no? Barrosierra fue un rector 68ero por antonomasia, ¿no? Pieza clave, actor fundamental del movimiento. El rector Narro, junto con Rosaura, eran activistas de la Prepa 4, los 68eros ahí. Y el rector Graue también, salió el otro día una foto en el Universal, en donde están quemando cosas los activistas de la Prepa 4. Sale ahí quemando cosas. Hay otros que ahora se pretenden 68eros, ¿no? Que en el 68 estaban en el CUM, platicando con Chuaifet para ver cuál de los dos iba a llegar a la presidencia de la República, ¿no? Que ahora nos presenta análisis muy sesudos sobre cómo el 68 ni tuvo antecedentes, ni tuvo sucesores, pero fue un salto del 68 al INE y a la democracia, y esa interpretación lo lleva a ser será el futuro embajador en las Naciones Unidas, ¿no? O sea, cualquiera puede inventar cualquier cosa y inventarse que él fue 68ero, y recortarse bien la barba y decir, miren, yo desde entonces era de esta inclinación política. Lo peligroso del asunto es no tener la capacidad de analizar un movimiento que sacudió profundamente al país, y que no fue un salto entre Raúl Álvarez Garín y Lorenzo Córdoba, sino que fue un movimiento que produjo movimientos armados, acciones represivas del Estado, cientos de desapariciones y asesinatos políticos, sindicatos independientes, prensa libre, manifestaciones culturales, expresiones de todo tipo que fueron cambiando progresivamente al país, no de una manera lineal, sino con avances y retrocesos permanentemente en confrontación. Entonces, los momentos de conmemoración son peligrosos porque las visiones simplistas y acomodaticias, en donde ahora resulta que todo mundo fue 68ero y casi fue parte del CNH, ¿no? Cuando hace 5 años no se atrevían ni a decirlo, corren el riesgo de tergiversar los hechos. Y por eso es imprescindible que nosotros vayamos al fondo, aprovechemos los años de conmemoración para hacer un análisis profundo de estos movimientos que son fundamentales para la vida cotidiana y las transformaciones de las universidades y el resto de la educación superior. Muchas gracias. En el uso de la palabra el doctor Roberto Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Y a los de las sedes foráneas también un saludo muy afectuoso, porque una vez más nos están acompañando en esta aventura de transmitir un curso para tantas personas. Si estuvieran reunidas 500 personas, todos nos impresionaríamos mucho, por supuesto, pero pues esas son las ventajas y las posibilidades de las tecnologías de esta época, poder alcanzar un público realmente numeroso. Cuando empezamos los cursos interinstitucionales, surgieron, bueno, precisamente porque quienes éramos integrantes del seminario
de educación superior y dábamos clase en los distintos posgrados, pues teníamos asistencias de 2 y de 3 estudiantes por profesor, con mucha suerte como de 5, y eso era algo realmente muy frustrante. Es decir, el contar con una, digamos, capacidad docente, con posibilidades de transmisión de conocimiento, que se alimenta mutuamente entre estudiantes y profesores, y no poder nunca poder reunir audiencias relevantes. Y de esa manera, ese fue el origen de la idea de los cursos, es decir, aprovechar originalmente a los que eran nuestros estudiantes, reunirlos a todos y proponerles un programa. Y así fue como se fue desarrollando. Hoy de alguna forma es una propuesta ya consolidada con el paso del tiempo, y esperamos que sobre todo por el interés que han ido despertando los programas. El Seminario de Educación Superior surgió, ya se dijo, en el año 2000, justamente en medio de un conflicto universitario y para tratar de entenderlo, ¿no? Era la pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya regresamos a las instalaciones, pero el panorama es distinto que cuando nos fuimos. ¿Qué cambió? ¿Cómo se reacomodan ahora las fuerzas, los elementos? ¿Cómo se va a transformar la universidad? Al mismo tiempo que estaba ocurriendo una transformación muy profunda en el sistema de educación superior, es decir, la consolidación de todos esos nuevos programas, los estímulos a los profesores, los fondos concursables famosos, el PROMEP, lo que entonces era el FOMES, el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, es decir, la nueva generación de políticas públicas hacia la educación superior. Y quisimos darle ese cariz o esa vertiente a nuestras reflexiones en el seminario, analizar, por una parte, lo político de la educación superior, entendiendo que las universidades son, lo reconozcan o no, se lo propongan o no, instituciones de carácter también, entre otros rasgos, instituciones políticas de la sociedad. Entonces, lo político en la universidad fue el primero de los ejes de reflexión de este seminario, y las políticas sobre educación superior el segundo de los ejes. Y con esa, digamos, idea general hemos venido trabajando desde entonces hasta ahora. En el 2006 hicimos este proyecto del curso interinstitucional, que se llama interinstitucional porque el seminario está, digamos, opera en el marco de 4 instituciones: este instituto, el Instituto de Investigaciones Económicas, también el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y por último el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Es entonces el seminario un esfuerzo interinstitucional, y por eso le pusimos al curso el curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior, es el largo título. Y ya van, esta es la 12ª edición del curso, ustedes lo saben. Los primeros fueron prácticamente sobre política y políticas de educación superior. Fuimos transitando hacia otros temas de interés, hasta llegar al enfoque de educación superior comparada, que fue justamente el curso previo al actual, el 11º curso, educación superior comparada, y vimos experiencias de muchos países, bueno, las que caben en las 16, 17 sesiones que dura el curso. Y teníamos previsto hacer educación superior comparada parte 2, ¿no?, para este año. Pero no todos los años se cumplen 50 del 68 y 100 de la reforma de Córdoba. Nos pareció importante hacer, de un lado, bueno, una pausa en la programación de largo plazo que tenemos para el curso, pero sin dejar, digamos, nuestras preocupaciones analíticas de lado.
De manera que este curso sobre los movimientos estudiantiles es también un curso de educación superior comparada, porque vamos a tratar de ver diferentes momentos históricos, diferentes contextos y coyunturas, distintos países y sobre todo distintas corrientes. No, esto fue algo que discutimos mucho, si llamarlas corrientes o ciclos o etapas, en fin, no es una discusión agotada, pero quiere decir, ¿no?, que veremos, como ya viene en el programa, pues este primer módulo de los movimientos autonomistas no son solamente autonomistas. En el 18 se jugó la autonomía universitaria, pero también el proyecto de extensión universitaria. Y esa segunda vertiente es muy clave. Buscaban autonomía, pero también las universidades públicas buscaban una forma de relación con la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el ciclo autonomista que queremos ver para Argentina, para México, para América Latina. El segundo, pues nos saltamos hasta los años 60, porque nos parece que este fue una vertiente muy importante, fundamental. Está el 68, pero no solamente, es toda la década de los 60, y por eso vamos a ver distintos casos: el caso de Estados Unidos, el caso, por supuesto, de Francia y el mexicano. Y luego los años 80, como ya dijo Imanol, los 60 fueron un momento de gran transformación, los 80 también lo fueron. A los 80 es este periodo en el que se están jugando un viraje histórico, es el momento de la globalización y el neoliberalismo, es el momento que va a terminar con la caída del muro de Berlín, inaugura un nuevo periodo histórico y enmarca y da contenido y sustento a una nueva corriente, un nuevo ciclo de los movimientos estudiantiles, los de los 80, los 80 en México. También vamos a ver lo que ocurrió en España y en Francia y en Argentina. Y no podía faltar este cuarto módulo de los movimientos sociales contemporáneos, los de este ciclo, que arrancan, bueno, con la huelga de la UNAM, seguirán con el Yo Soy 132, si no me falla la memoria, pero el programa está a la vista de ustedes, y después movimientos como los que ocurrieron en Chile y en Colombia, y buscaremos hacia el final del curso hacer un balance entre el ayer y el hoy de los movimientos estudiantiles y cuáles son las perspectivas que se vislumbran a futuro. Esa es la estructura y el contenido del curso. Ya Imanol hizo una, me parece, muy buena presentación de cuál es el enfoque conceptual desde el que lo estamos trabajando, y no me resta sino ceder la palabra a mi colega Jorge Martínez Stack, que nos va a explicar la operación del curso para todos ustedes. Sí. Imanol sabe que cuando me ponen a coordinar una mesa redonda, no me aguanto las ganas de hablar, ¿no? Y entonces, como también soy un investigador en sociología, cuando empecé a creer que venía yo para acá, a este curso, a esta mesa con el señor rector y demás, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Los movimientos estudiantiles son movimientos sociales? Pues sí. Y entonces hay que caer en una categoría más amplia, ¿no? ¿Y qué es un movimiento social? Un movimiento social es una movilización de grupos, de agentes, de actores, de fracciones de clase, que se movilizan en función de un fin concreto que quieren perseguir. O bien son movilizaciones que se organizan para defender algún derecho humano que haya sido violado. Se organizan también como resistencia de algunas medidas que toma la autoridad, ¿no? Me acuerdo que el movimiento del 86 en la UNAM pues se organizó como resistencia a una serie de propuestas de la rectoría de la UNAM. Entonces hay como tres cosas en donde los movimientos sociales jalan, y entonces lo que me preocupó enseguida fue, bueno, está bien, ya se desató el movimiento, ya está. ¿Y ese movimiento qué? Muchos movimientos estudiantiles, muchos movimientos sociales se transforman en fuerzas políticas.
Y cuando se transforman en fuerzas políticas, ahí hay un interés maravilloso, porque normalmente van a tener efectos pertinentes sobre la estructura de poder de una nación. Y entonces la transformación del movimiento en fuerza política es un punto que a mí me parece crucial para entender estos movimientos. Y lo que me pregunté fue, ¿y cómo adquieren fuerza? Pues la fuerza la adquieren a medida que van desarrollándose y convencen a otros grupos, sectores de juntarse al movimiento. Entonces, a medida que se expande la movilización, gana fuerza, y a medida que gana fuerza, se tiene capacidad de expandirse. Entonces, esto es un punto también que teórica y metodológicamente me parece importante. Otra cosa que a mí me ha inquietado, y no estudiando los movimientos estudiantiles, sino me tocó vivir un par aquí en la UNAM, es cómo es que los movimientos estudiantiles salen de la esfera educativa. Porque salen de la esfera educativa, y salen de la esfera educativa porque en algún momento los estudiantes se convencen de aquello por lo que están peleando depende de factores que no son estrictamente internos al sistema educativo, ¿no? Salen de ahí, hay factores económicos, hay factores políticos, hay factores sociales y culturales y demás, y entonces hay que pelear por aquellos también, ¿no? Y entonces salen del campus, para decirlo de alguna manera. Entonces son una expresión social, ¿no? Su tiempo de desarrollo es muy variado, como ya dije, y su presencia puede ser de largo alcance. Otra cosa que me preocupa mucho de los movimientos sociales, y tengo una particular sensibilidad al asunto, es quiénes son los líderes, quién es el líder. Hay un problema de liderazgo con un movimiento estudiantil o con un movimiento social. ¿Quiénes lo forman? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Es un líder? ¿No? Porque a veces sí es un solo líder el que levanta a la masa, de ejemplos históricos miles, pero también puede ser un bloque, ¿no? Un conjunto de personas cuya orientación se junta, se acuerda para ir en la misma dirección, y eso normalmente le da fuerza a los movimientos sociales, en este caso al movimiento estudiantil. Me parece que el análisis del liderazgo no puede quedar fuera. Otra cosa que dijo tanto Imanol como Beto, y quisiera yo recalcar, es que el análisis de los movimientos estudiantiles tiene que ser hecho con una visión comparativa en la medida de lo posible. No es lo mismo el movimiento estudiantil en Francia y en España en el 86 que el movimiento estudiantil de los estudiantes de la UNAM en el 86-87. Encontramos que había diferencias y lamentablemente yo me tuve que dedicar a hacer los trabajos sobre los movimientos estudiantiles en Francia y en España en el 87 porque quería saber, la rectoría de la universidad, si había habido algún contacto entre los egoístas y los movilizados en España y Francia. Entonces, yo sé que sí. Fueron por ahí Imanol y Toño Santos. Pero bueno, a mí me dio la posibilidad de estar entrevistándome con muchas gentes en España y Francia. Y bueno, regresé, hizo un trabajito ahí que, pues, para mí fue satisfactorio terminarlo de esa forma, el experimento. Y finalmente, yo creo que otro elemento que me gustaría resaltar para el análisis es cuál es la capacidad de la esfera política para entrar a lidiar con una situación de conflicto. Porque la hemos visto muy bien, en la UNAM también la hemos visto muy bien, cuando no hay capacidad política de quien dirige, pues, la cosa se llama peor. Entonces, la capacidad política que tenga un Estado, una dirigencia institucional, lo sea para lidiar con un conflicto, me parece que es también un elemento importante que debería estar presente en el análisis de los movimientos estudiantiles. Hay muchísimo más. Ima hizo una exposición bastante amplia, buena del asunto, pero se van a meter a un montón de experiencias y a un montón de literatura que los va a enriquecer muchísimo. En mis años 60, la teoría de los movimientos estudiantiles era que el movimiento estudiantil tenía la misma forma de una curva normal. No hay que apurarse en el asunto. Empiezan, se desarrollan, crecen, pero luego bajan y se extinguen, ¿no? Y entonces me consta que en algunas entidades esto es una lógica muy clara
para decir, nah, después del 68 ya no se vuelven a levantar, y si se levantan, pues es un ratito y se acabó, ¿no? Y pues no fue así, y los movimientos estudiantiles hoy, como dijo Imanol, siguen siendo una de las fuerzas reales de transformación de la sociedad en México y en el mundo. Vas, Jorge. Bueno, a mí me toca la cuestión académico-administrativa, una cuestión así. Creo que están planteados los problemas básicos del curso de manera general. Ahora a mí me toca ver el otro lado, es decir, ustedes van a ser expuestos a un conjunto de excelentes ponentes, incluso participantes, actores mismos en muchas ocasiones de esos movimientos. La pregunta es, ¿y ustedes qué van a aprender? Es decir, yo los voy a escuchar y va a estar muy padre y todo, incluso hoy. La pregunta que nos debemos hacer, porque esta ha sido una discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo con el doctor Humberto, es decir, ¿cómo hacemos para que ustedes aprovechen de manera significativa estas experiencias supuestamente son de aprendizaje? Entonces hemos intentado muchas formas, tuvimos un movimiento estudiantil aquí adentro de nuestro curso cuando pusimos exámenes, ¿no? Surgió y nos cuestionaron, tuvimos que cambiar. Bien, seguimos en este proceso innovador, a pesar de que van 12 años, seguimos cambiando. Me hubiera gustado, es diferente, ¿eh? Bueno, si me hubieran acompañado en las 3 últimas semanas, estar junto a Imanol tratando de resolver un problema que ustedes, sobre todo los responsables de los cursos, que han planteado la necesidad de tener una mejor proyección. Entonces el doctor Ordorica llegó y hizo una investigación sobre el software para que los PowerPoint no se vean tan mal que los hemos estado viendo, sino que se vean mucho mejor. Es decir, hay un intento por que ustedes tengan mejores experiencias de aprendizaje, ¿sí? Espero que tengamos éxito, Imanol, ¿no? Entonces, entonces hay una innovación ahí. Otras cuestiones. Si ustedes ven, nuestro instrumento básico de comunicación con ustedes es la página web. Creo que ahí tienen ustedes un enorme tesoro. El doctor Muñoz lo planteaba. Todas las grabaciones, todas las sesiones son grabadas y se suben prácticamente. Gustavo, que es el responsable, el lunes o más tardar el martes la tiene arriba. Se supone también la sesión grabada. Se supone también que hay un conjunto de referencias que ustedes en principio deben leer antes. Ahora, como está de moda esto del salón invertido, el flipped, ¿sí? La jaula invertida, el aula, la jaula. Se supone que esas referencias ustedes las leen y vienen preparados para cuestionar a los ponentes y tener una mejor preparación. Entonces, si ustedes ven las preguntas que están planteadas como objetivos en el curso, en realidad es lo que uno esperaría que ustedes aprendan en este curso. Ustedes en principio deberán conocer las causas, condiciones, características y consecuencias de cada uno de los movimientos estudiantiles. Como un ejemplo de... Entonces yo esperaría que al final, si me dieran chance de hacerles un examen, les preguntaría por cada uno de los exámenes cuáles fueron las causas, etc. Como no va a ser posible, una sugerencia que se ha hecho es, para satisfacer la curiosidad del doctor, que me ha cuestionado los problemas pedagógicos de un curso como este, vamos a hacer, después de cada módulo, 3 preguntas que se las vamos a aplicar a una muestra. Tenemos los casi 550 correos de todas las personas inscritas. Vamos a hacer una pequeña muestra, las vamos a mandar y nos las tienen que contestar. Y al final del curso le tenemos que mostrar al doctor Humberto Muñoz que sí se aprende con este tipo de métodos, ¿sí? Y que además se aprende de manera... Tenemos otra cuestión también muy importante y que a lo mejor no sale muchas veces en nuestra evidencia empírica a la hora de evaluar, que es la calidad de los ensayos que ustedes han hecho al final del curso ha mejorado muchísimo. Este año no descubrí, aplicando el software correspondiente, ningún plagio, ¿sí? Eso ha sido una tarea de años. Tienen ustedes una presentación PowerPoint allá abajo de la presentación del curso en la hoja web, donde viene lo que es el plagio y lo que ustedes deben evitar. Léanlo otra vez, los que no importa, vuélvanlo a leer, no está de más.
Y a ver, se ríen, no toman en serio esto, que son cosas que son importantes de un curso como como para demostrarle al doctor Humberto Muñoz que con esto sí hay evidencia del aprendizaje más allá de estas cuestiones. Hay otra cuestión que es fundamental y que muchas veces no se reconoce como debiera, es un curso como estos tiene el eje central que garantiza la calidad en los representantes académicos que tenemos en cada una de las sedes. Ellos son los que pasan lista, que la tienen que mandar a más tardar el lunes, porque si no la mandan el lunes, la asistencia a este curso no cuenta y por lo tanto no hay diploma. Tienen que recibir los ensayos a final del curso, calificarlos y nos deben mandar todos los ensayos calificados. Aquí también se saca una muestra y se compara a ver si su calificación corresponde más o menos con lo que uno le hubiera podido poner. Hay expertos en cada una de las áreas que nos dan su opinión respecto a esa pequeña muestra de ensayos recalificados. Es decir, tratamos de garantizar esto, pero es gracias al trabajo que no se ve, que no, incluso nunca hablamos de eso, de los responsables de sede. Entonces, muchas gracias, pero les vamos a seguir cargando la mano. Cada año nos reunimos durante 3-4 horas y nos vamos a comer con los responsables de sede. Vienen aquí a la Ciudad de México y nos pasan todos los planteamientos críticos, felicitaciones, comentarios, sugerencias, y hemos tratado de ir respondiendo gradualmente a estas necesidades de las sedes. Es decir, pues sí, está muy bien, muy padre el auditorio, vino el rector, nos inaugura el curso, pero lo importante, en mi opinión, es qué aprenden ustedes. Y eso es lo que nos tratamos de cada año, tratar de garantizar que cuando menos sea productivo para ustedes este tipo de curso. Entonces, insisto, vean la página, los que tenemos hasta ahorita en la sede central, creo si no me equivoco, 19 estudiantes de posgrado, 3 están haciendo su tesis, entonces pueden sacarle provecho a estas interacciones. El ensayo último que se les pide viene en la rúbrica de cómo se califica, también en la página web. Y algo que el doctor Muñoz tocó hoy en día es, podríamos tomar los propósitos del curso cuando vimos la comparación de sistemas educativos y tratar de aplicar esa metodología. ¿Se acuerdan de una sesión de lo más larga y tortuosa que tuvimos? De cómo hacer métodos comparativos, cómo aplicarlos. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que ahí hay una metodología que pueden aplicar a cualquiera de los temas que van a ver ustedes en los 4 módulos del curso. No puedo agregar más, pues que si... Pues está todo en la página. Lean la página, usen la página, y yo estoy muy conforme de que estamos logrando pues algunas innovaciones que quizá a la larga puedan ser de utilidad para cursos semejantes. ¿Sí? Muchas gracias. Dos cositas nada más. El doctor Martínez está casi que me pone como diablo. Entonces, a mí me gusta ser diablo, entonces, porque es rojo. Esa es una. La otra, yo estoy muy contento porque no hemos hecho esta acotación y sí la quiero destacar. En el póster del curso, la líder es una muchacha y eso me parece fantástico. Esa chica de Chile, ¿no? No, es el 68 francés. Bueno, de todos modos, qué padre que sea una mujer la que esté reflejando el movimiento estudiantil. Ahí fue Manolo. ¡Bravo, Manolo! Ya. Pues muchas gracias. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Soy un demonio, mi querido. Estás muy bien, gracias.